Muy buenas. Hoy vamos a trabajar, como pueden ver en nuestra pantalla, con el módulo y el argumento de números complejos. Para luego de esto, entonces, nosotros poder trabajar con números complejos en forma polar y en forma trigonométrica. Para nosotros poder trabajar con números complejos, o calcular números complejos, tanto el módulo como el argumento, debemos de tomar en cuenta algunas cosas. Una es que si tenemos nuestro número complejo, no vamos a trabajar, no vamos a calcular el módulo ni el argumento con la parte imaginaria, con la i, sino que vamos a trabajar con el afijo de dicho número complejo. Es decir, que como en el ejemplo que tengo aquí en nuestro lado derecho, que si tengo el número complejo 2 más 4i, su afijo sería 2,4, expresado de forma cartesiana, donde 2 representa la parte real y 4 representa la parte imaginaria. Ya conociendo esto, que para poder calcular tanto el módulo como el argumento debemos de trabajar con el afijo, también debemos de tomar en cuenta que vamos a usar la calculadora, y para usar la calculadora tiene que estar en modo DEG, entonces, o degree, como está expresado en algunas calculadoras, que significa que estamos trabajando en grados, porque el argumento no es más que el ángulo que se forma entre los ejes cuando nosotros estamos graficando dicho número complejo. Entonces, para ustedes hacer eso, tener su calculadora en modo de grados, lo que van es a teclear, si es una Casio. En mi caso, mi calculadora es una Casio FX82MS. Entonces van a la tecla que dice mod o mode, y luego le aparece 1 COMP o COM, 2 SD, 3 REG. Entonces siguen tecleando donde dice mode en español, y le vuelve a aparecer donde dice DEG, RAD, que es radian, y GRA. Entonces donde dice que es la número 1, DEG, que es para los grados, entonces teclean el número 1 y ya su calculadora está configurada para trabajar en grados. Esto deben de hacerlo porque si no, los resultados no serían los correctos. Ya conociendo estas dos cosas, entonces procedemos a utilizar, que es otra cosa que hay que tener pendiente, que debemos de conocer las fórmulas. Entonces, ya conociendo estas tres cosas, sí podemos calcular tanto el módulo como el argumento de cualquier número complejo. Ya aquí tengo las dos fórmulas o los dos cálculos muy avanzados, ya para ahorrar tiempo por cuestiones de que el video no sea tan largo. Entonces yo tomé como ejemplo este número complejo que tengo a mi derecha con su afijo, que es 2,4. Ya ustedes saben que es con el afijo que vamos a trabajar. Entonces la fórmula para nosotros calcular el módulo es esta. El módulo, que en algunos casos se representa con la letra R, va a ser igual a la raíz cuadrada. Es como si estuviéramos utilizando Pitágoras, de a al cuadrado, que representa la parte real, más b al cuadrado, que representa la parte imaginaria, como dijimos hace un momento. Tanto pueden usar Z con las dos barras como pueden usar R. En algunos libros, algunos autores usan tanto Z dentro de barras o R. Con eso no hay ningún problema. Entonces ya lo que debemos de hacer es sustituir cada letra por su valor. Recuerden que A está representado por la parte real
y b está representado por la parte imaginaria. Entonces, decimos que el módulo va a ser igual a 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, sustituyendo en nuestra fórmula, que va a ser igual a la raíz de 4 más la raíz de 16, que al final va a ser igual a la raíz de 20. Como 20 no tiene raíz cuadrada exacta, la dejamos expresada así, no hay ningún problema. Aunque la podríamos también racionalizar, pero no hay ningún problema y para mayor comodidad la pueden dejar expresada. Porque como ya les había dicho, el 20, y ustedes saben que el 20 no tiene raíz cuadrada exacta. Si lo tuviera, entonces lo que hacemos es calcular la raíz cuadrada de 20. Si, un ejemplo, si no hubiese dado la raíz cuadrada de 25, entonces calculamos que la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces nuestro módulo sería igual a 5. Eso es en el caso de que tenga raíz cuadrada exacta. En este caso lo dejamos entonces así expresado tal cual. Muy bien, entonces ya que calculamos el módulo, entonces ahora vamos a proceder de calcular el argumento de el mismo número complejo. Como ya les había dicho, el argumento no es más que el ángulo, o sea que vamos a calcular dicho ángulo de ese número complejo. Entonces, para nosotros calcular el argumento o el ángulo, utilizamos esta fórmula. Alfa, o el ángulo, que en algunos casos también puede tener la letra teta, la letra griega, que es la letra que se utiliza para nombrar el ángulo, es igual a tangente a la menos 1 de b, que ya sabemos quién es, que es la parte imaginaria, que en este caso es 4, nuestro ejemplo de hoy, sobre a, que es la parte real. Entonces, el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de 4 entre 2. Luego, decimos que el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de 2. Cuando realizamos la división, entonces 4 entre 2 es igual a 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Que por eso es que debemos de configurar antes de comenzar o asegurarnos de que nuestra calculadora está configurada en modo de grados. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: en nuestra calculadora vamos a teclear Shift o segunda función dependiendo del modelo de su calculadora, y vamos a la tecla que dice tan, que encima, si ustedes se fijan, dice tan a la menos 1, así mismo como está aquí en la parte de arriba, pero la tecla dice tan. Entonces, repito, en nuestra calculadora damos Shift o segunda función donde dice la tecla que dice tan, y en su pantalla de la calculadora le va a aparecer esto, tan menos 1, o sea, tangente a la menos 1, que eso no es más que el arco tangente. Y luego le van a dar al número 2, que es el resultado de nuestra operación del día de hoy. Y en dado caso que fuera cualquier otro, tienen que, después de Shift Tan, entonces le dan al número que le dio como resultado esta división. En este caso, como le había dicho, es el número 2. Entonces, Shift Tan 2. Y nuestro argumento o nuestro ángulo del día de hoy va a ser igual a 63.4 grados. Ese va a ser nuestro argumento o nuestro ángulo del número complejo que trabajamos en el día de hoy. Como pueden ver, es bastante fácil, bastante sencillo. Solo hay que tomar en cuenta las 3 cosas que les expliqué al principio. Primero, debemos de calcular o transformar, mejor dicho, nuestro número complejo a su afijo, que es como si lo estuviéramos expresado de forma cartesiana o de par ordenado. Luego, configurar nuestra calculadora en modo de grados. Y tercero, ya entonces conocer o tomar en cuenta ya las fórmulas, las 2 fórmulas que nosotros vamos a utilizar, que es bastante fácil de aprender
como ustedes la pueden ver en nuestra pantalla. Así, nosotros pudimos calcular en el día de hoy el módulo y el argumento del número complejo que tomamos como ejemplo, o de cualquier número complejo que ustedes quieran calcular. Y con esto, conociendo cómo calcular el módulo y el argumento, entonces en el próximo video vamos a calcular los números complejos o este mismo número complejo en forma polar y en forma trigonométrica. Así que no se pierdan el próximo video.